Bienvenidos a Entre Especialistas, el espacio donde profesionales de la salud nos sentamos a charlar, compartir conocimiento y aprender los unos de los otros. Soy Fleur Conway, instructora docente en reeducación respiratoria, método buteico y Oxygen Advantage. Hola, aquí estoy con un vídeo donde voy a contestar unas preguntas que me han hecho a través de las redes sociales sobre el método buteico. Hay muchísimas personas que desconocen este método, desconocen para qué sirve, y hay muchas personas que también lo conocen, pero están interesados en formarse como instructores en este método de reeducación respiratoria y obviamente me están preguntando algunas preguntitas. Así que vamos a entrar de lleno. Bueno, como bien sabéis, soy máster instructora, por lo tanto soy instructora docente en el método buteico, bueno, también en Oxygen Advantage, pero en el método buteico para Buteyko Clinic Internacional. Buteyko Clinic Internacional es líder a nivel mundial en el método buteico y en la enseñanza del método buteico. Vamos directamente con las preguntas. He leído mucho sobre la respiración consciente, respiración diafragmática, box breathing, pero nunca había oído hablar del método buteico. ¿Qué es exactamente y en qué se diferencia de esas otras técnicas? Vale, el método buteico es una reeducación respiratoria. Fue diseñado por un médico ucraniano, Konstantin Buteyko, de ahí el nombre, en los años 50. Konstantin Buteyko trabajaba con personas que estaban muy enfermas y él se hacía la pregunta, ¿es la enfermedad que influye sobre su respiración o es su respiración que influye sobre la enfermedad? Obviamente ambas influyen la una sobre la otra, pero la respiración, aunque es un acto fisiológico que hacemos automáticamente, no tenemos que pensar en respirar, sí que conscientemente podemos modificar nuestra respiración y podemos mejorar nuestra respiración. Por lo tanto, Konstantin Buteyko desarrolló una serie de ejercicios para ayudar a sus pacientes a mejorar sus patrones respiratorios que eran deficientes. Al incorporar estos ejercicios en su tratamiento, mejoraron sus patrones respiratorios y mejoraron los síntomas de las enfermedades de estos pacientes. Incluso ha habido personas con asma moderada, incluso asma severa, que han podido reducir drásticamente su tratamiento e incluso algunas personas han dejado de tener síntomas. No podemos decir de que con el método buteico podemos curar, pero sí que podemos mejorar muchísima sintomatología de enfermedades, tanto respiratorias como de dolor, como relacionados con patrones de estrés, de una mente que está a mil, con problemas de sueño, etcétera, etcétera. ¿Qué es exactamente? Es una reeducación respiratoria para restaurar patrones respiratorios fisiológicos óptimos durante el día y durante la noche, porque es importante respirar bien durante todo el día, independientemente de lo que estemos haciendo, y es importante respirar bien durante la noche. No se trata de hacer mis ejercicios respiratorios una vez al día y ya está, y luego me subo al coche, voy en mi día a día y estoy respirando mal, o hago mi ejercicio respiratorio por la mañana y luego durante la noche estoy roncando y estoy respirando por la boca. Con el método buteico es una reeducación respiratoria y lo que hacemos es mejorar los patrones respiratorios para que se convierta en esa respiración habitual constante.
Mejoramos la oxigenación a nivel celular, tejidos, músculos, órganos, cerebro, mejoramos la circulación sanguínea, mejoramos la tensión sanguínea, mejoramos la cognición, la memoria, reducimos estrés, mejoramos ese umbral de dolor, mejoramos la postura, mejoramos el ritmo respiratorio, mejoramos ese sistema nervioso autónomo, viene en equilibrio. Bueno, tiene muchísimos beneficios el método buteyko. ¿A qué se diferencia esas otras técnicas? Pues, por ejemplo, la respiración diafragmática. Siempre estamos respirando con el diafragma, porque el diafragma es el músculo principal respiratorio. Entonces, cuando decimos una respiración diafragmática, la verdad es que no es del todo correcto. Siempre estamos respirando con el diafragma. Si una persona tiene una patología, tiene una enfermedad, tiene un problema con el nervio frénico que inerva el diafragma y hay una parálisis parcial del diafragma, pues obviamente ese diafragma no se va a estar moviendo bien, pero siempre que estamos respirando el diafragma se mueve. Lo que la mayoría de las personas quieren decir con una respiración diafragmática es que haya una buena implicación del diafragma. Por lo tanto, con el método buteyko mejoramos el aspecto biomecánico, que es mejorar ese movimiento del diafragma, mejoramos la postura, mejoramos el movimiento de la amplitud de la caja torácica para que los pulmones se puedan expandir bien, pero sin hacer estas respiraciones grandes, porque esas respiraciones grandes no son respiraciones óptimas a nivel fisiológico. Mejoramos a nivel biomecánico también cómo estamos respirando, si estamos respirando por la boca o si estamos respirando por la nariz. Mejoramos a nivel bioquímico, y esta es la relación con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es sumamente importante para la entrega de oxígeno a las células. El dióxido de carbono, y estamos hablando del dióxido de carbono que nosotros producimos con nuestro propio metabolismo. No estamos hablando del dióxido de carbono ni de el cambio climático ni nada de eso. Estamos hablando del dióxido de carbono de nuestro propio metabolismo. Sumamente importante para muchos procesos fisiológicos. ¿Qué pasa si yo estoy respirando por boca? ¿Qué pasa si yo tengo una respiración muy superficial, muy rápida? No tengo una buena relación con el dióxido de carbono y por lo tanto tengo disfunciones a niveles fisiológicos. Y otro aspecto que también trabajamos es el aspecto neuropsicológico. Esto quiere decir a nivel cognición, a nivel de inteligencia emocional, a nivel de regulación del sistema nervioso autónomo, etc. Por ejemplo, el box breathing no es tanto es un ejercicio, es una manera de practicar un ejercicio de respiración. El método buteyko es varios ejercicios, es un método y es un método que nosotros vamos siguiendo y tiene su porqué, su cómo, su cuándo, con quién sí, con quién no, cómo vamos integrando esos ejercicios, intensidad de los ejercicios, cuántas veces se practican los ejercicios. Entonces es un método y esto es muy importante, es una reeducación respiratoria. Entonces ayudamos a las personas a mejorar su respiración para que esa respiración sea su respiración habitual durante el día, durante la noche, en todos sus días de su vida. Bien, segunda persona que me hace una pregunta.
Tengo problemas de ansiedad, mala calidad del sueño, congestión nasal frecuente. ¿El método buteico realmente puede ayudarme con esto? ¿O es solo una moda más? Vale, ahora mismo la respiración, el breathwork, sí que se ha convertido un poquito en una moda y en Instagram, por ejemplo, pues ahora todo el mundo es experto en respiración. Vale, ¿tengo problemas de ansiedad? Sí, el método buteico definitivamente puede ayudar a mejorar problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos ejercicios específicos para poder trabajar con personas que sufren de ansiedad. Cuando hacemos un trabajo con una persona con ansiedad, tenemos que ir muy poco a poco, tenemos que tener muchas cosas en cuenta, por lo tanto, tener en cuenta qué es lo que está haciendo el ejercicio que estamos eligiendo, qué intensidad, qué duración, porque no todo el mundo es igual y tenemos que valorar y tener ciertas pautas en mente cuando estamos trabajando con una persona con ansiedad, porque no todos los ejercicios valen para todo el mundo. No todos los ejercicios respiratorios, y aquí estoy hablando de todos los ejercicios respiratorios que hay en el mundo, no son aptos para todo el mundo. Tengo mala calidad de sueño. Claro, si hay ansiedad, esa respiración va a estar muy alterada, va a ser una respiración más rápida, posiblemente por boca, que va a estar alterando el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo va a mantener a esta persona en lucha y huida y por lo tanto su calidad de sueño también va a estar disminuida. Y si tiene un patrón respiratorio disfuncional mientras duerme, pues todavía lo está retroalimentando todavía más. Y esa congestión nasal frecuente está muy vinculado en si esa persona tiene un patrón respiratorio disfuncional, no estará utilizando bien la nariz. Y cuando no estamos utilizando bien la nariz, pues la nariz se vuelve más propensa a tener alergias, a tener irritación y no está en buenas condiciones. Entonces está todo relacionado. Entonces, ¿el método buteico realmente puede ayudarme con esto? Sí, el método buteico sí que puede ayudar todo esto. Siempre cuando nosotros trabajamos con una persona, en la primera consulta hacemos muchísimas preguntas o mandamos cuestionarios porque necesitamos tener información de muchos ámbitos. Y si, por ejemplo, hay una congestión nasal frecuente, esa persona no puede respirar bien por la nariz, pues posiblemente es necesario que vaya primero a un otorrino para asegurarse que no tiene un problema a nivel nasal que le esté provocando esa congestión nasal continua. Si tiene mala calidad de sueño y pensamos que puede haber una apnea obstructiva del sueño, pues a veces es necesario derivar también a un experto, un especialista en sueño para que le pueda hacer un estudio de sueño. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta, pero aún así el método buteico ayuda en absolutamente todo esto. Bien, más preguntas que tengo aquí también escritas. ¿Es necesario hacerlo presencial? ¿Atiendes online? Sí, atiendo online también. No es necesario hacerlo presencial. Obviamente, hacerlo presencial, como todo en esta vida, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay ese contacto que no es a través de una cámara. Pero si tenemos buena luz y si tenemos buen enfoque de la cámara, podemos hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Previamente hemos hecho un cuestionario, hemos rellenado, bueno, la persona con quien va a trabajar, por ejemplo, conmigo, ha contestado ya un cuestionario muy intenso o muy profundo, vamos a decir, con muchísimas preguntas, porque yo necesito saber mucho historial desde el parto,
si es una mujer, pues si ha tenido hijos, cómo han sido esos partos, si ha tenido problemas cuando era niño, si tiene enfermedades, si tiene ansiedad, si tiene dolores, si respira por la boca, si respira por la nariz, si tiene rinitis, si tiene sinusitis, si tiene problemas de memoria, si duerme bien, si tiene apnea obstructiva del sueño. Bueno, un montón de preguntitas. Em, Luego, en la consulta hacemos unos test para que yo pueda valorar si esa persona puede respirar bien por la nariz, no puede respirar bien por la nariz. Estoy observando, porque con la observación se puede ver y se puede obtener muchísima información. Y hacemos también unos test para saber cómo es su respiración en este momento. También estamos observando la postura y hacemos también ejercicios para mejorar la postura. Y vamos practicando los ejercicios. Y siempre con los ejercicios vamos poquito a poco, vamos modulando y yo siempre voy pidiendo feedback. Entonces sí, se puede hacer un trabajo online sin ningún tipo de problema. Siguiente pregunta. ¿A partir de cuántos años los niños pueden empezar con el método? Realmente los niños pueden empezar con el método a partir de unos 5 años, cuando ese niño ya entiende qué es lo que queremos hacer. Cuando son más pequeñitos pues no entienden bien, pero aún así, cuando son más pequeñitos, sí que pueden hacer algunos ejercicios con la madre, con el padre, a modo juego y pueden ir incorporando pues esas mejorías de respiración. Pero una cosita muy importante también con los niños. Si un niño tiene un patrón disfuncional respiratorio, es necesario que sea evaluado por un otorrino, por un ortodoncista especializado en las vías aéreas, porque puede haber una implicación anatómica que le esté impidiendo respirar bien. Importante recalcar, sí se puede trabajar con niños a partir de los 5 años. Sí que es importante cuando se trabaja con niños tener ese trabajo en equipo con otorrinos, con ortodoncistas, con logopedas especializados en terapia miofuncional. Algunas veces es necesario también con osteópatas o con fisios, pero la reeducación respiratoria tiene un papel muy importante, porque muchísimas veces se hace un trabajo a nivel de otorrino, de ortodoncista, de terapia miofuncional para mejorar todo lo que es la función orofacial, entonces la boca y la nariz, pero no se ha cambiado el patrón respiratorio, el hábito de esa mala respiración. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta. Y aquí es donde entra el método buteyko, porque ayuda a cambiar ese hábito, ayuda a mejorar el aspecto bioquímico que todas estas otras profesiones no tienen en cuenta. Entonces, para contestar la pregunta, a partir de los 5 años podemos trabajar con niños, pero cuando yo trabajo con niños, evalúo cómo es esa respiración, evalúo si ese niño puede respirar bien, no puede respirar bien. También pregunto muchas preguntas y observo cómo está la boca, la posición de la lengua, etc. Y muchísimas veces es necesario derivar a otros profesionales antes de trabajar con el método buteyko. Más preguntas. Yo trabajo con terapias naturales y me interesa ampliar mi oferta. ¿Cómo es la formación para certificarme como instructor de buteyko? ¿Cuánto dura? ¿Qué requisitos pide? Y si se puede hacer online.
Vale, el método buteico lo puede hacer cualquier persona que tenga esas ganas de aprender y esas ganas de entender con base científica sobre la respiración. Tenemos que pensar que el método buteico que enseñamos a través de Buteyko Clinic Internacional, que fue desarrollado primero por Konstantin Buteyko, luego Patrick McKeown lo trajo a Irlanda, fundó Buteyko Clinic Internacional hace más de 20 años. Por lo tanto, es una escuela con muchísimo fundamento y está en constante renovación de toda la información. Entonces, sí se puede hacer online. ¿Qué requisitos necesitamos? No necesitamos requisitos, necesitamos que esa persona tenga disponibilidad para poder estar en las clases que hacemos en vivo online. Yo siempre digo, vale, las clases son grabadas también y luego están subidas a la plataforma, ¿vale? Porque tenemos una plataforma para los instructores, para los estudiantes, y tienen acceso de por vida a esa plataforma. Las clases que hacemos las hacemos online, en vivo. Yo siempre digo que es necesario. No es que sea obligatorio, pero para mí es necesario que las personas vengan en vivo. ¿Por qué? Porque formamos comunidad con el grupo, hacemos preguntas. Si hay algunas dudas se pueden resolver en ese momento. Si hay algún problema con la forma de hacer la práctica, lo podemos ver en ese momento. Y aparte creo que es muy importante que los alumnos también puedan contribuir, porque yo tengo muchísimos alumnos que son logopedas, que son médicos, que son ortodoncistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, profesores de yoga, profesionales de muchísimos ámbitos, y todos tienen información muy interesante para compartir con todos nosotros, desde su forma de trabajar, desde su forma de pensar, desde su forma de observar sus clientes, etc. Entonces, sí se puede hacer online. Las clases son grabadas, pero son en vivos y son grabadas. Yo recomiendo que se atiendan a las clases en vivo y luego las podemos repetir y podemos verlas grabadas. Tenemos acceso a la plataforma de por vida. En la plataforma también tenemos módulos donde hay también presentaciones en PowerPoint, donde es información complementaria pero también necesaria para poder hacer la certificación. Tenemos una biblioteca enorme con estudios científicos. Hay algunos sobre el método Buteyko y otras sobre la respiración, la fisiología, cómo afecta la respiración a la fisiología, la respiración en el deporte, la respiración en enfermedades, etcétera, etcétera. Más cositas. Tenemos reuniones periódicas a lo largo del año. Es necesario presentar 3 casos de estudio. Esto es muy importante porque yo, por ejemplo, como docente, necesito saber que entiendes bien de qué sirven los ejercicios, o para qué sirven los ejercicios, perdón, cuándo aplicarlos, con qué intensidad, cuándo hay contraindicaciones, cuántas veces hay que repetir los ejercicios al día, cuánto tiempo duración de cada ejercicio. Necesito saber que cuando tenemos distintas clientes, pueden ser clientes con asma, clientes con ansiedad, hacemos muchísimo trabajo con niños, pueden ser deportistas, pueden ser una persona que tiene muchísimo estrés en su vida o que no duerme bien, mujeres, tenemos muchísimas mujeres, sobre todo mujeres que están pasando perimenopausia, menopausia, posmenopausia. Entonces tenemos que saber cómo manejar cada
cliente y también si trabajamos en grupo, cómo manejamos esas diferencias dentro del grupo. Entonces yo necesito saber eso, sobre todo cuando estoy leyendo y estoy repasando y puntuando esos casos de estudio. Más cositas. ¿Cuánto dura? Dura 3 semanas lo que son las clases en vivo online. Luego está toda la información en la plataforma. Entonces, normalmente una persona que se dedique a ello, pues puede ser una formación que le dure 3, 4 meses. Pero hay personas que tardan un año. ¿Por qué? Porque luego tienen que hacer también los casos de estudio. Pero es que es como todo depende de la aplicación de cada persona. Durante toda la formación también tenéis acceso conmigo, bueno, durante la formación y después, directamente conmigo a través de WhatsApp, o cogemos el teléfono o hacemos una llamada también vía Zoom. Yo estoy disponible dentro de lo que puedo y dentro de lo que mi tiempo para todo lo que necesiten mis estudiantes y los instructores. Vale. Bien, esa pregunta ya está contestada. A ver, otra preguntita. ¿Una hipertrofia de grado 4 por adenoides puede revertirse con el método buteico? Bueno, aquí estamos ya hablando de cosas un poquito más complejas. Primero aquí hay que tener una buena evaluación del otorrino. ¿Qué es lo que está pasando con esa nariz? Hay que tener una buena evaluación a nivel anatómico. ¿Qué es lo que está pasando para que esta persona, porque no dice si es niño, si es niña, si adolescente, tenga ese grado de adenoides grado 4? Hay muchas cosas que pueden estar implicadas. La anatomía, el sistema inmunitario, cómo está respirando. ¿El método buteico puede ayudar? Puede ayudar a mejorar la respiración. Y una cosa también muy importante, cuando nosotros podemos mejorar esa respiración y empezamos a respirar mucho más por la nariz, accedemos al óxido nítrico. Y óxido nítrico tiene propiedades. Óxido nítrico es una molécula, es un gas que producimos en nuestra nariz y paranasales en cuanto a la respiración, ¿vale? Porque lo podemos producir en muchas áreas del cuerpo, pero en cuanto a la respiración, en la nariz y las paranasales. Perdonad, eso es por el aire acondicionado. Producimos el óxido nítrico a través de la nariz y las paranasales. Los paranasales. Cuando nosotros respiramos más por la nariz, accedemos a óxido nítrico. Y óxido nítrico, en cuanto a la respiración, lo producimos en la nariz, en la cavidad nasal y en los paranasales. Óxido nítrico tiene propiedades antibacterianos, antifúngicos, antiinflamatorios, ayudan a regular la circulación sanguínea a nivel pulmonar y tiene otros efectos también. Entonces, cuando nosotros mejoramos esa respiración nasal, vamos a mejorar todo lo que es esa parte inflamatoria. Vamos a ayudar a reducir la inflamación. Pero estamos hablando de un grado 4. Y aquí una cosa muy importante es que hay que evaluar bien cómo está esa vía aérea de esa persona. Porque con un grado 4 y si tiene una posición de lengua baja, no puede poner bien la posición de la lengua, e incluso si tiene una mandíbula un poquito retraída, pues esa obstrucción a nivel de la vía aérea puede ser bastante importante. El método buteico puede ayudar, pero siempre con criterio y con un buen estudio de cómo está esa vía aérea y viendo si necesita alguna
otra intervención de algún profesional, como puede ser, obviamente, el otorrino, un odontólogo especializado en las vías aéreas, etcétera, etcétera. Vale, una preguntita más. Una vez certificado, ¿con qué tipo de pacientes o casos puedo trabajar y si esta formación es compatible con otras terapias que ya ofrezco? Por ejemplo, es fisioterapeuta esta persona. Bueno, el método buteico con la fisioterapia es el complemento perfecto. ¿Con qué tipo de pacientes puedo trabajar? Bueno, ya lo he comentado antes. Con personas que tienen ansiedad, personas que tienen asma, que tienen cualquier problema respiratorio. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo de nuevo con el método buteico? Estamos cambiando ese patrón respiratorio habitual. Estamos mejorando la respiración desde las 3 dimensiones biomecánico, estamos ayudando a mejorar esa implicación del diafragma, caja torácica, la amplitud para que los pulmones puedan expandirse mejor, estamos mejorando esa circulación sanguínea, por lo tanto ese intercambio de gas, bueno, también a nivel de respiración por la nariz. Estamos mejorando la respiración a nivel de la dimensión bioquímico, que esto es un aspecto que normalmente no se toma en cuenta. Y esto es el aspecto más importante del método buteico. El método buteico se fundamenta en este aspecto. Incorporamos todo, pero el aspecto bioquímico, esa relación con el dióxido de carbono, es lo más importante. Si no mejoramos el aspecto bioquímico de esa relación con el dióxido de carbono, podemos mejorar momentáneamente la anatomía, podemos mejorar momentáneamente la biomecánica, pero si tenemos una mala relación con el dióxido de carbono, y de nuevo el dióxido de carbono que nosotros producimos con nuestro propio metabolismo, vamos a caer de nuevo en ese patrón disfuncional y vamos a volver a tener un patrón disfuncional respiratorio en nuestro día a día y durante la noche. Puedes trabajar con personas que tienen problemas respiratorios, problemas de dolor, con mujeres, niños, personas con estrés, con ansiedad, problemas de memoria. Bueno, el abanico, podemos trabajar con cualquier persona que necesite mejorar su respiración. Y yo casi diría que es el 95% de la población necesita mejorar su respiración. Uno, porque estamos en una sociedad donde todo es correr, 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 correr. Otra, estamos teniendo muy mala alimentación y sobre todo los niños, por lo tanto el desarrollo a nivel orofacial es ya disfuncional. Estrés, el estrés externo que nosotros podemos percibir, pero también el estrés interno que nosotros relacionamos con qué es lo que está pasando en nuestro exterior. Entonces, ¿con quién puedo trabajar? Con absolutamente todo el mundo. Bien, creo que he llegado ya a contestar todas las preguntas. Cada X tiempo voy a hacer un vídeo parecido y espero que os haya servido y espero que las personas que vayan a contestar, no a contestar, a las personas que vayan a escuchar este vídeo les haya contestado bien y suficientemente. Cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo, tanto para la certificación en el método buteico, como si tenéis alguna pregunta sobre vuestra respiración o si pensáis que necesitáis ayuda y queréis ver cómo trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.